Cuando hicimos la plataforma esta, luego añadimos la de abajo, pero primero era la de arriba sola y la vimos grandísima. Y ahora se ha quedado pequeña. Y se va a quedar pequeña porque en el próximo local esto tiene que ser el doble. La plataforma tendrá que ser el doble ya. Pero ya nos iremos ahí con buenos músicos. Vamos a irnos allí con músicos, ya con gente comprometida en la alabanza, con gente comprometida con la adoración. Y ese es un ministerio tremendo. El darle la gloria al Señor es un ministerio tremendo. Amén. Tal como todo lo que es servir al Señor. Todo lo que es servir al Señor. Desde el que está en una cámara, desde el que está en el ordenador, desde el que está limpiando, desde el que está haciendo cualquier actividad. Tú tienes que desear y anhelar el servir al Señor en cualquier situación. Josué 23:6. Josué 23:6. Vamos a seguir con este tema tremendo. Josué 23:6 dice: esforzaos. Otra vez sale la palabra esforzaos. ¿Sabes por qué dice la palabra tanto esforzaos? Porque el diablo es astuto. Él te deja sin fuerza. Él te deja sin recursos. Él te deja sin ganas. Te deja sin ganas de leer la palabra. Sin ganas de orar. Sin ganas de incluso ni de levantarte para venir a la iglesia. Esforzaos. Esforzaos. Y luego sigue, pues, mucho en guardar y hacer. ¿Ven? ¿Qué dice? En guardar y hacer. En guardar, que es la palabra guardar, significa obedecer. La palabra guardarla en el corazón para ponerla por práctica. En guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro, en la palabra de Dios, en el libro de la ley. Sin apartaos de ello ni a diestra ni a siniestra. Ahí el Señor nos quiere firmes en esas convicciones para que no nos apartemos de su palabra. No nos apartemos. Todo lo que se salga de su palabra al final nos traerá problemas. Porque la palabra es un vallado. La palabra es un vallado que pone el Señor alrededor nuestro. Y por mucho que tú reprendas al enemigo, por mucho que tú reprendas al diablo, si tú no haces la voluntad de Dios y no obedeces a Dios, no sirve de nada. Porque tienes las puertas abiertas, tienes el vallado abierto. Pero cuando tú obedeces a Dios, lo primero que hace Dios es ponerte vallado alrededor de ti. Amén. O sea que muchas veces queremos levantarnos contra el enemigo, pero si tú quieres levantarte en guerra contra el enemigo, tendrás que ser valiente, tendrás que ser fuerte y tendrás que ser obediente al Señor. Porque el enemigo viene para robar, para matar, para destruir y para hacer daño. No te creas que... No. ¿De dónde vienen las guerras? Dice la palabra. ¿De dónde viene todo lo que está ocurriendo en este mundo, en este tiempo, con tanta y tanta maldad? Donde un pueblo se puede levantar contra otro pueblo. El mismo pueblo levantándose contra otro pueblo. En países de África, en países de Asia, en muchos lugares. En Europa ha pasado. Pueblo que se levanta contra pueblo con guerra. Hubieron más de 200 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. 200 millones de muertos, la mayoría civiles. En la Primera Guerra Mundial hubo casi 70 millones de muertos. ¿Cómo el diablo, qué meterá? Y cuando yo me informé cómo se produjo la Segunda Guerra Mundial, y la respuesta era: la Primera Guerra Mundial vino porque la Primera Guerra no se había resuelto y todavía estaban en conflicto unos países con otros. Y entonces le pregunté: ¿y por qué vino la Primera Guerra Mundial? Vino la Primera Guerra Mundial porque hubo un asesinato, se asesinó una persona y entonces se levantaron los pueblos unos contra otros y eso empezó a extenderse como la pólvora. Fíjate, la muerte de una persona causó miles y miles de muertos, millones de muertos, como el diablo. Dice la palabra en Santiago que una pequeña cerilla, un pequeño fuego, cómo puede encender un gran bosque. Por eso, hermanos, tenemos que ser precavidos en todas nuestras maneras de vivir, porque tú crees que no pasa nada,
Cuando vivimos de espaldas a Dios no pasa nada, pero cuando tú vives de espaldas a Dios tienes todos los frentes abiertos para que el enemigo pueda hacerte daño. Pero cuando tú obedeces a Dios, cuando tú decides obedecer a Dios, Dios dice, me pongo de tu lado, me pongo a tu lado, te guardo, te cubro y no habrá quien te toque. Pero tenemos que ser obedientes en esas áreas. A veces hay áreas en las cuales fallamos más, porque somos así, porque nos cuesta perdonar, porque nos cuesta ser agradecidos con el Señor, nos cuesta hacer cosas que quizás son fáciles, pero para nosotros nos es difícil porque necesitamos batallar. Todo lo que es espiritual tú tienes que batallarlo en el reino espiritual. No te creas, esto es una lucha constante, hay que estar orando, buscando al Señor y batallando. Esforzaos pues mucho. ¿Cómo? Mucho. En guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaos de ello ni a diestra ni a izquierda. Mirad, estas son las condiciones que Dios nos pide para que la presencia de Dios pueda venir a nuestras vidas y pueda venir a la iglesia. Para tener, primero, voy por puntos, para tener la presencia de Dios debemos actuar de acuerdo con su palabra. Para tener la presencia de Dios en nuestras vidas tenemos que actuar. La palabra actuar es hacer conforme a su palabra. Actuar conforme a su palabra. ¿Sabe lo que es actuar? A un actor le dan un guión y él no puede salirse del guión. No puede hacer lo que le da la gana. El guión dice esto y el guión, tienes que sujetarte al guión. Nosotros tenemos que actuar conforme a su palabra. Punto 2. Para actuar de acuerdo con su palabra, para poder actuar y poder hacer la voluntad de Dios en su palabra, tenemos que dejar que su palabra more en nosotros. Si tú no dejas que la palabra more en ti, esté guardada en tu corazón, ¿cómo vas a actuar si no conoces su palabra? Pues entonces tienes que dejar que la palabra de Dios more en tu vida abundantemente. ¿Sabes por qué no mora la palabra de Dios? Porque leemos un versículo o leemos un capítulo y nos vamos a otro o nos vamos automáticamente a nuestras tareas. Pero si tú meditaras solamente 2 minutos en lo que has leído, porque es necesario meditar. ¿Qué significa meditar? Pensar en aquello que has leído, porque no se puede guardar en tu corazón, no puede morar la palabra en tu corazón si tú no la entiendes y tú no meditas en su palabra. Por eso Josué le dijo al Señor, si quieres que todo te salga bien y que todo prospere y que la presencia de Dios esté contigo, medita en este libro de día y de noche. Medita. O sea que tenemos que actuar de acuerdo a su palabra, tenemos que dejar que su palabra more en nosotros, tenemos que meditar en su palabra y otro punto, tenemos que aprender a confiar en su palabra. Hermanos, si no confiamos en su palabra, para ti la palabra no tendrá sentido, pero cuando tú confías en su palabra, que Él te dice que va a estar contigo, que Él te dice que te va a suplir, que Él te dice que te va a sanar, que Él te dice que no te preocupes, que cuando pases por esos problemas, Él de una forma o de otra te va a abrir puertas. El Señor siempre es fiel cuando nosotros confiamos en el Señor. Vamos a volver a repetir estos 4 puntos para aquellos que están apuntando. Actuar de acuerdo a su palabra, dejar que su palabra more en nosotros, meditar en su palabra y confiar en su palabra. Fíjate que todo es por medio de la palabra. Fíjate que su presencia viene por creer, por confiar, por guardar y por meditar en su palabra. Y entonces dice, y todo lo que hagas prosperará, y todo lo que hagas te saldrá bien. Todo lugar que pisares será tuyo. Si queremos que la iglesia crezca, tenemos que estar afirmados en su palabra. No podemos estar afirmados en otra cosa. No podemos estar afirmados en vana palabrería, ni en pensamientos humanos. Tenemos que estar afirmados en su palabra. Ojalá que hubiera aquí no hay espacio, no hay lugar, pero deberíamos de hacer escuela bíblica, deberíamos de hacerlo. Se debería de empezar una escuela bíblica a partir de las 10 de la mañana
y tener un tiempo de estudio de la palabra para afirmarnos y fortalecernos en la palabra de Dios. Porque al final lo que bendice nuestras vidas es su palabra. Lo que hace que nuestras vidas sean cambiadas y transformadas es el poder de la palabra de Dios. Mirad, la palabra y la oración tienen que ir juntas en nuestra vida. Si no hay un pueblo que ore por su pastor, por aquel que está trayendo el alimento espiritual al pueblo, hermanos, no os quejéis luego si la palabra no os alimenta, si no estáis orando por el pastor. Pero si hay una oración, y hay una oración por el pastor, hay una oración por aquel que tiene que traer el alimento a la iglesia, a la congregación, hermano, tú estás pidiéndole al Señor que te traiga revelación, que te traiga lo que tú necesitas para crecer espiritualmente. Tú tienes que crecer espiritualmente, pero no sirve de nada venir y escuchar y te vas, porque cuando tú vienes, escuchas y te vas, ya no te acuerdas, a la tarde ya no te acuerdas, si tú no meditas en lo que has escuchado. Tú tienes que... Por eso es bueno. Yo siempre, cuando estaba en la iglesia, siempre desde pequeñito, desde muy temprana edad, he cogido siempre apuntes. Siempre he tenido en mi mano un bloc y un lápiz. Siempre. Me he preocupado de coger siempre apuntes. Tengo apuntes yo qué sé, de tiempo y de tiempo y de tiempo. ¿Por qué? Porque me ha interesado, he amado su palabra. Y cuando tú amas la palabra de Dios, estás amando a Jesús. Estás amando su presencia. Estás amando todo lo que Él tiene. Y si tú amas a Jesús, el Padre te va a amar a ti. Porque el Padre ama lo que ama a su Hijo. Si tú amas al Hijo, el Padre te amará a ti también. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dice que vendrán y se manifestará. Porque tú amas al Verbo. Tienes que amar al Verbo. No pases días y días sin abrir las Escrituras. No pases días y días y no mirar su palabra, lo que dice el Señor para ti. Aunque no la entiendas. No la entiendes porque... ¿Sabes por qué no entiendes la Escritura? Porque la lees como si fuera un horóscopo. Coges un poco de aquí, un poquito de allá, y otro poquito de aquí, y otro poquito de allá. No, tienes que empezar a leer la Escritura desde el principio. Y aunque no la entiendas, la Escritura poco a poco se va a ir revelando poco a poco desde Génesis a Apocalipsis. Y entonces entenderás lo que hay en un sitio y lo que hay en otro, porque te recordará lo que leíste. Por eso, pero si tú lees, hoy leo un poquito de Ezequiel, mañana leo un poquito de Mateo, pasado leo un poquito de San Juan, y pasado leo un poquito de, yo qué sé, y por aquí y por allá, y luego te das cuenta que no entiendes, que no comprendes. Tienes que aprender a meditar y a pensar en la palabra de Dios. Piensa. ¿Qué es lo que el Señor me está diciendo en ese pasaje? ¿Qué es lo que tengo yo que cambiar en mi vida? Dame sabiduría para entender qué es lo que le pasó a ese hombre o a esa mujer por obedecer, por no obedecer. Tenemos que aprender a sacar el fundamento de Dios en nuestra vida. Mira, una congregación que no respeta al pastor y que le falta el respeto al siervo, ¿cómo puede esperar que la presencia de Dios venga a ese lugar? Tenemos que ser reverentes cuando Dios viene a hablarnos. Por otro lado, cuando hay una congregación que ama a su pastor, que ora por él y tiene ese deseo de que la iglesia crezca, es imposible que una iglesia que ame la palabra, que ame la oración y que ame al pastor no crezca, porque estamos unidos en una unidad perfecta. Porque cuando tú estás amando al que está al frente trayéndote la palabra, tú estás amando también la revelación de Dios para tu vida. Eso es importante. Es importante que entendamos esto. La iglesia primitiva tenía la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque los hermanos se amaban los unos a los otros. Porque los hermanos se ayudaban los unos a los otros. Porque se perdonaban los unos a los otros. Porque amaban a sus pastores, a sus apóstoles. Lo amaban. Y tenemos que aprender a amarnos los unos a los otros. Amén. Dale toda la importancia a venir a escuchar la palabra de Dios. Dale toda la importancia del mundo. Dale toda la importancia. Primera de Juan 3:23 dice. Primera de Juan 3:23 nos dice. Y este es su mandamiento. Mira, Dios, Abraham
Moisés trajo 10 mandamientos de parte de Dios, pero es que Jesús trajo uno, que es uno de los más importantes. Añadió uno más. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha mandado. Que nos amemos unos a otros como nos ha mandado el Señor. Otra necesidad que tenemos para que la presencia de Dios esté en nuestra vida es la santidad. Porque dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. No hay santidad, la presencia de Dios se va. No es que se vaya Dios, es que se va su presencia. Pero si la presencia de Dios no está en ti, tú vives una vida religiosa. Vives una vida donde para ti Dios no te cambia. Éxodo 19 del 5 y el 6. Éxodo 19 del 5 al 6. Si tú quieres que la presencia de Dios esté en tu vida, santifícate. 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 No vivas como el mundo. No hables como el mundo. No derroches como el mundo. No participes de los pecados del mundo. Ten siempre la santidad como algo importante para tu vida. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dice el 6. Sigue en el 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. O sea que si tú te santificas, y tú eres capaz de guardar el pacto, de guardar ese testimonio en tu vida, tú has hecho un pacto con el Señor. Has hecho un pacto para amarle. Lo mismo que cuando un matrimonio viene al frente, hace un pacto de guardarse amor en los días buenos y los días malos. Claro que estas cosas luego, en los tiempos que corren, a veces no funcionan. Pero no funciona porque el amor en Jesús, hemos dejado a Jesús, lo hemos dejado fuera. Pero cuando ponemos a Jesús en medio, el pacto sigue. Porque en Jesús siempre habrá un lugar para el perdón. Para Jesús siempre habrá un lugar donde tú verás a tu esposo o a tu esposa como la mujer más perfecta, o la mujer o el hombre más maravilloso. Porque, hermanos, el mundo se escarría. Pero cuando tú pones a Jesús siempre en medio, en todas tus áreas, vas a tener siempre bendición en todo lo que tú emprendas. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Un reino de sacerdotes. Fíjate, un reino de sacerdotes. Es que el Señor te llama como a un sacerdote para ministrar, pero tienes que guardar el pacto. Levítico 11:45. Levítico 11:45 dice: porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis, pues, santos, porque yo soy santo. Mira, cuando el pueblo de Israel llevaba una vida consagrada, Dios siempre le respondía con amor, siempre. Habitaba en medio de ellos y se manifestaba en el templo, en el tabernáculo. Moisés escuchaba la voz audible en el templo, él escuchaba la voz audible en el tabernáculo. Fíjate, cuando hay un pueblo santo, un pueblo que busca esa santidad y esa unidad, Dios empieza a manifestarse de una manera especial. Éxodo 40, 34 y 35, veis que hoy hay un montón de versículos, eso es bueno. Éxodo 40, 34 y 35, esto es lo que ayer ocurrió aquí, en parte. Dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo.
Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión. Fíjate, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Era tanta la presencia, era tanta la gloria que Moisés no podía ni entrar en el tabernáculo. Yo no sé si es que al entrar se caía de la gloria de Dios. Algo pasaba tan grande. Imagínate que esto se llena de la nube de su presencia. Viene la presencia, viene un quebrantamiento, viene algo tremendo. Nos ha ocurrido en alguna ocasión. No viene siempre, pero cuando estamos en esa unidad buscando al Señor, vienen cosas tremendas del cielo. Y eso nos lo llevamos a nuestra casa. Eso nos lo llevamos a nuestro hogar. Esa presencia te la llevas juntamente contigo. La llevas contigo. Cuando yo me bauticé, Monse y yo nos bauticemos en una iglesia bautista. Fíjate el pasaje que a mí me leyó. Yo no sé qué le leyó a ella, pero el pasaje que me leyó a mí me dijo: mi presencia irá contigo donde quiera que tú vayas. El pasaje de Josué. Aquel hombre estaba profetizando. Ese hombre ya no está ni en el Señor. Ese acabó siendo un incrédulo. Y le decía a la iglesia: ¿dónde está Jesús? Que no lo veo. Y cuando hablaba de los milagros de los peces y de los panes, decía: no, pero eso fue porque se llevaron los bocadillos. Incredulidad total. Pero así acabó apartándose del Señor ese hombre. Tú tienes que creer en lo que el Señor te dice en su palabra. Si dice que Jonás entró en un pez grande, créetelo que se metió en el vientre de un pez grande. Y si la Biblia te hubiera dicho que Jonás se tragó a la ballena, tú te lo crees. Tenemos que ser como niños. Amén. Es que hay cosas que no la podemos entender. Mira, Primera de Reyes 8, 10, 11. Primera de Reyes 8, 10, 11. Hablando de cuando viene la gloria, de cuando viene su presencia, que puede venir aquí o puede venir en tu casa, orando, buscando al Señor. No hace falta que tú... No, puede venir personalmente a tu habitación. Puede venir a ungirte personalmente a tu habitación. Y si te unge el Señor, y si viene esa unción de gloria sobre ti, te puede venir con una visión. Yo escuchaba una predicación de este pastor, hermano Dante Gebel, hace años. Dante Gebel. Y él decía que él se propuso, de 10 a 11, él tenía la costumbre de estar mirando la televisión. Pero él se propuso dejar de mirar la televisión y orar esa hora, buscando al Señor. Y se puso a orar durante un día y él estaba orando y orando. Y muchas veces se iba la mujer a dormir sola y él se quedaba orando. Dice que en uno de esos días él tuvo una visión. Él no era conocido en ningún sitio. Él todavía no había sido lanzado a lo que el Señor quería. Pero él tenía hambre por el Señor, él buscaba al Señor, él oraba al Señor. Él tenía ese llamado en su corazón y él quería más del Señor. Dice que tuvo una visión y en esa visión vio un estadio de fútbol lleno de jóvenes, lleno de juventud, orando, quebrantado, buscando al Señor. Y él se vio allí en medio, predicándole a toda aquella juventud. Este hombre pensó que eso se iba a cumplir al instante, pero eso no se cumple. Hay cosas que no se cumplen al instante. Hay cosas que a veces necesitan su proceso. Pero el Señor ya le dijo: prepárate, porque voy a usarte grandemente. Dios le habló y le dijo: ve al estadio más grande que hay en Argentina y alquílalo para hacer una cruzada. No lo conocía nadie. No lo conocía nadie. No era conocido por nadie. Y cuando él empezó a hablar con otros pastores, le dijeron: pero tú estás loco. Pero ¿cómo vas a hacer eso? Pero él siguió adelante con el plan. Cuando fue a preguntar cuánto le iba a costar el estadio alquilarlo por 2 días, la cantidad era inmensa.
Y él dijo, Señor, ¿de dónde sacaré yo ese dinero para alquilar el estadio? Porque él quería seguir hacia adelante con el plan de Dios. Pero él, hablando con uno y con otro, le contaba incluso a su familia lo que él quería hacer. Y un tío lejano lo llama y dice, quiero que vengas a verme. ¿Cuánto te vale alquilar el estadio? Tanto. Dice, aquí tienes, alquílalo. Es que cuando el Señor algo es suyo, te trae el dinero de donde haga falta. Mueve cielo y tierra. Pero ¿sabes una cosa? Dios lo mueve para su gloria. Dios no mueve su gloria para que tú tengas una casa mejor, o tengas un yate, o tengas un avión privado. Dios no mueve su gloria para eso, a no ser que lo necesites para su gloria. Si tú lo necesitas para su gloria, quizás Dios te lo dé. Amén. Pero por egoísmo tuyo no, porque dice la palabra en Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal para vuestro egoísmo. Pero cuando pedimos para la gloria del Señor, entonces el Señor empieza a manifestar su gloria y su presencia. Mira, aquí vemos en la inauguración del templo de Salomón, dice, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. La nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Tú miras esto y dices, ¡ay, cuánta gloria hubo ahí! Pero ¿tú sabes los sacrificios que hicieron ellos antes? Sacrificaron miles y miles y miles de animales. Claro, esto hoy no lo podemos entender. Esto hoy no lo podemos entender. Pero ese sacrificio es esfuerzo. Ese sacrificio es me despojo para la gloria de Dios. Ese sacrificio es que Él se ha ensalzado y yo, si tengo que menguar, menguo. Y cuando tú dices, Señor, primero tú, Señor, aquí está mi casa, aquí está mi vida, entonces el Señor empieza a manifestarse en tu vida. Pero cuando miramos nuestro egoísmo, nuestra comodidad, entonces Dios no se va a manifestar. Hay que dejar cosas por el Señor. Hay que dejar cosas. Si Dios te pide que dejes algo que pesa, algo que no está bien, algo que tú sabes que está estorbando para tu vida, hazle caso al Señor. Mira, cuando el pueblo de Dios obedece, su presencia viene. Pero cuando el pueblo de Dios no obedece, su presencia se va. Y hubo un tiempo en el libro de Ezequiel donde la gloria de Jehová y la presencia de Dios se fue del templo de Salomón. Porque ellos creían que la presencia de Dios y la gloria de Dios iba a estar siempre presente en el templo. Como era la nación santa, como tenían la ciudad santa de Jerusalén, como tenían el templo y tenían a Jehová y tenían a Dios, ellos pensaban que la presencia era algo que iba a estar siempre. Pero es que ellos empezaron a meter ídolos en el templo. Ellos empezaron a meter idolatría. Y cuando empezaron a levantar idolatría en el templo de Dios, dice que la presencia, la nube, empezó a salir y se fue, y ya no estuvo la gloria de Dios durante más de 400 y pico de años. Ya no hubo presencia ni gloria de Dios hasta la venida de Jesucristo. Ya no había voz. Ya no había voz. Qué silencio hubo durante años y años y años y siglos. Porque ellos... Y tenemos aquí en Ezequiel, tú eso lo puedes leer tú en Ezequiel 8. En adelante puedes leer lo que pasó. 8, 3, 5, 10 y 14. Os lo voy a leer yo. Dice, y aquella figura extendió la mano y me tomó por la quedeja de mi cabeza. Esto fue Ezequiel, que lo llevó en visiones de Dios al templo. Lo cogió y lo llevó. Estaba en Babilonia. Fíjate, estaba en Babilonia. Pero lo coge el Señor
y le dice, ven y te voy a mostrar las abominaciones que están realizando tu pueblo. Lo coge y se lo lleva en visiones al templo y lo mete dentro del templo. ¿Qué profeta? Dice, aquella figura extendió la mano y me tomó por la quedeja de mi cabeza, o sea, por las trenzas, decirlo así, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde está la habitación de la imagen de celo, la que provoca celos. Dice en el 5, y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos, mira hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Una imagen abominable, una imagen demoníaca, un ídolo demoníaco que habían metido dentro del templo. Ya no había culto a Jehová, ahora era idolatría lo que había dentro. Dice en el 10, entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y sigue en el 14. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz, a un ídolo. Habían apartado a Dios y se habían metido a la idolatría dentro del templo. Cuando en la casa de Dios se mete fornicación, se mete avaricia, se mete orgullo, se mete pecado, se mete mentira, se mete todo lo que es corrupción, la presencia de Dios hace así, coge y se va. Y lo único que nos quedamos es con una religión más, con religión, con religión, con religión. Yo he vivido cosas preciosas. He vivido tiempos de gloria. Por eso puedo hablar de estas cosas. He vivido tiempos de gloria, donde la presencia de Dios inundaba a la juventud con deseos, con ganas, con anhelos. Y he vivido tiempos donde ya desapareció todo eso. Porque preferían, había que ensayar. Hay que ensayar teatro, hay que ensayar coro, hay que ensayar danza, hay que ensayar y hay que hacer y hay que hacer y hay que hacer. No, orar. ¿Para qué orar? ¿Para qué orar? ¿Para qué santificarse? ¿Para qué hablar de santidad? No, que eso no llena la iglesia. La santidad no llena la iglesia. No la llena de almas, pero la llena de su presencia. La santidad no llena la iglesia, pero la llena de su presencia. Y si Dios llena este lugar de su presencia, wow, os puedo decir que Dios va a hacer cosas preciosas y maravillosas con nosotros. Amén. Hay que levantar grupos de oración. Hay que levantar grupos de batalla, de intercesores que estén levantando los brazos de los ministerios, porque habrán ministerios, no voy a estar solo, habrán ministerios a mi alrededor que tienen que levantarse y que tienen que ser hombres de guerra, hombres que estén ahí buscando el rostro del Señor. Y tenemos que estar orando y buscando el rostro del Señor, peleando esa batalla. ¿Qué os pensáis? ¿Que el diablo quiere que la iglesia se levante? No, el diablo no quiere que ninguna iglesia se levante. Dice que había un pastor en un avión y cuando le trajeron la comida, el que había al lado le dijo, no, por favor, que estoy en ayuno. Y el pastor pensó, este será como yo, será cristiano si está en ayuno. Y entonces le preguntó, ¿usted es cristiano? Dice, no soy cristiano, yo soy satanista y estoy ayunando para que las iglesias y los pastores se divorcien y las iglesias se cierren. ¿Sabes que los satanistas oran para que las iglesias se dividan, para que los pastores forniquen, adulteren y se vayan con otras mujeres y que haya división? ¿Sabes que se meten brujos dentro de las iglesias que vienen a dividirla, que vienen simplemente a escuchar, que se sientan y que no participan, pero que están orando y están maldiciendo a la iglesia?
Por eso hay que levantar hombres y mujeres de guerra, que levanten vallado. Dice la palabra de Dios, dice, miré y me extrañé de que no hubiera nadie que levantara vallado. Pero cuando hay hombres y mujeres que levantan vallado, por eso el poder de la oración es muy importante. El poder de la oración, que no le damos importancia. Y a mí se me cae el cuerpo al alma cuando llego los viernes aquí y veo solamente que hay una o dos personas. Digo, Señor, esta no es tu iglesia. Esta no es tu iglesia. Porque la iglesia es la iglesia que busca a Dios. La iglesia verdadera es la iglesia que busca a Dios. La iglesia verdadera es la iglesia que se esfuerza. La iglesia verdadera es la iglesia que tiene hambre, anhelos, deseos, ganas de seguir y de buscar a Dios. La iglesia verdadera es aquella que ha comprendido que le pertenecemos al Señor, que si nos quedan 10, 15, 5, 3, 2 años, los años que Él quiera en esta vida, la vamos a dedicar al Señor, porque ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos al Señor. Fuimos comprados por su sangre. Y no nos enteramos de que estábamos perdidos, de que estábamos sin Dios, que estábamos sin promesa, de que éramos destinados para ser fruto del infierno y de la perdición, y que el Señor por su misericordia nos rescató. Pero nosotros como iglesia nos dedicamos simplemente a hacer religión, a venir a escuchar el sermón del domingo, y que sea el pastor y que sean los líderes los que busquen, los que prediquen y los que hagan la obra. Y eso no es así, porque todos somos sacerdotes en el reino de Dios. Ahora todos somos sacerdotes en el reino de Dios, desde el pastor hasta el último que está en la puerta. Y eso tenemos que aprender. Que tenemos que aprender a buscar a Dios de corazón y buscar a Dios y esforzarnos. Si queremos que Dios haga algo en este lugar, habrá que esforzarse. Habrá que esforzarse. Habrá que esforzarse. Hermano, es lógico que ese esfuerzo tiene que estar en nosotros. ¿Tanto cuesta? Si trabajas, por supuesto. Yo te digo, si trabajas, si tienes que hacer... Hay cosas que es imposible de evitar. Tú no vas a dejar el trabajo para venir a orar. Pero si tú puedes venir a orar... Yo estoy deseando de que aquí se levante una juventud que diga, pastor, queremos levantar un grupo de oración. Somos 2, somos 3, queremos orar. Adelante. Que se levante esa juventud que tenga deseo y ganas de orar. Que se levante esa juventud. Porque los jóvenes cuando oran atraen a otros jóvenes. Porque la semilla está dentro y cuando tú oras, esa semilla vuelve a reproducirse. Cuando los que están ahí, los líderes, oran, vienen obreros para la obra. Pero si los líderes no oran, no hay presencia de Dios, no hay gloria, no hay bendición. Dice Ezequiel 9:3. La gloria de Dios cogió y dijo, mira, aquí ya no me quieren, me voy. Aquí ya no me aman. Hay idolatría. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano. Mira, llamó a un ángel, y le dijo el Señor al ángel, séllame a todos los que estén orando y clamando, séllamelos. Porque voy a traer destrucción a toda la ciudad. Pero aquellos que están clamando y que están orando por el pecado y que se duelen del pecado, a eso no los voy a tocar. ¡Qué fuerte! Que Dios guarda a aquellos que están buscando a Dios de corazón. ¡Qué fuerte! Que hay gente que busca a Dios de corazón y Dios los guarda. ¿Sabes que no nos podemos mover si la presencia de Dios no se mueve? Dice que si la nube se alzaba, ellos se movían. Pero si la nube no se alzaba, ellos no se movían. Nosotros tenemos que aprender a movernos juntamente con la gloria de Dios. Tenemos que movernos juntamente con la gloria de Dios. Señor, queremos tu gloria. Queremos tu presencia, queremos que tú vengas y nos muevas, Señor, nos levantes, nos fortalezcas, nos llenes, nos llenes, nos llenes, nos llenes, nos llenes. Esta iglesia desde el principio dijimos, reunión por la mañana,
para que por la tarde la tengamos libre para estar con la familia y estar tranquilos en casa y con la familia, porque es importante la familia. Pero hermano, ¿sabes? Yo sé que soy consciente de que estamos en tiempo de plaga y que hay mucho miedo y quizá a lo mejor la semana que viene igual tengamos que cerrar incluso la iglesia. Soy consciente de eso. Soy consciente de que hay gente en cuarentena. Soy consciente de muchas cosas. Pero eso no es motivo para que nos enfriemos en el Señor. Amén. Eso no es motivo para que tú te enfríes. Eso es motivo para que tú le hagas mala guerra al diablo. Eso es motivo para que tú seas un guerrero más de oración. Yo no sé, ni quiero saberlo. Yo no sé ni quiero saberlo. No quiero saberlo, no me lo digas. La gente que hay conectada en esta misma hora. No lo sé ni me interesa. Pero ¿qué excusa hay? Cuando ni vienes a la iglesia, ni estás escuchando a través de Facebook o Internet la predicación. ¿Qué excusa hay? Porque una cosa es que me diga, tengo miedo de venir a la iglesia, pero si estás en tu casita y hay reunión, tú deberías de estar unánime escuchando a tu pastor y participando de la reunión a través de las redes sociales, que para eso Dios las ha puesto también, para bendecirnos. Yo puedo estar contigo de que tengas miedo y no vengas a la reunión. Pero ¿qué excusa hay? Cuando nunca estás conectado, cuando nunca te oigo en las redes sociales. ¿Qué excusa hay? La excusa es que realmente quizás ni nos hemos convertido al Señor. A veces pensamos, porque claro, hacer lo que nos gusta es fácil. Hermano, hacer lo que nos gusta es fácil. Lo difícil es hacer lo que no nos gusta. El músico que le gusta tocar el piano se pasa todo el día tocando el piano, porque le gusta tocar el piano. Pero cuando tiene que quizás que orar, ni ora, porque eso nos gusta tanto. Pero es que si no oras, la unción que vas a tener va a ser cero, patatero. Estarás tocando música, pero no va a salir nada de ese piano. Pero si tú oras, aunque no sepas tocar muy bien el piano, las 4 notas que toque hará que descienda al cielo. Porque es más importante el tiempo que dedicas a la oración que el tiempo que dedicas a otras actividades. Porque primeramente es su presencia en ti. Primeramente es la unción en ti. Primeramente es el compromiso de Dios en ti. Primeramente es la santidad de Dios en ti. Primeramente es buscar y guardar en tu corazón lo que Dios te pide. Ahora, hacer lo que nos gusta no tiene ningún valor. ¿No te das cuenta que hacer lo que nos gusta no tiene ningún valor? A mí me es fácil predicar porque llevo muchísimos años hablando y compartiendo la palabra. Y puedo sacar de mi depósito un montón de cosas. Yo no necesito, quizás me preparo porque tengo que prepararme y estudio y entre semana estudio y intento estar orando y buscando al Señor. Pero hermano, no. Hay cosas que nos gustan hacer, pero hay otras que no nos gusta tanto. ¿Cómo nos gustaba, de novio, estar arrimado a nuestra novia, a nuestro novio? ¿Cómo nos gustaba? Es que nos gustaba porque a quien no le gusta estar arrimadito al novio o a la novia. Pero ahí, que cuando te casas, no vas a estar todo el día arrimadito al novio o a la novia, a la esposa. Hay que pagar hipoteca, que hay que trabajar, que luego vienen los niños, que hay que limpiar, hay que ayudar, hay que hacer muchas cosas, ¿verdad? Que no se trata, no, claro, lo que nos gusta, qué fácil es hacerlo. Qué fácil es hacer lo que nos gusta. Lo que tiene mérito, lo que tiene premio, lo que tiene presencia, lo que tiene gloria, lo que tiene unción, es hacer lo que no nos gusta. Nos gusta venir, sentarnos, escuchar, participar, disfrutar de la presencia, cantar. Pero cuando se trata de venir quizás a buscar a Dios y orar, ya no nos gusta tanto, hermano. Pero es ahí donde Dios te bendice. Dios no te bendice en lo que no... Dios no te bendice en lo que te gusta. Te puede bendecir, pero Dios te bendice más en lo que no te gusta, en lo que te esfuerza. En lo que te esfuerza. Porque cuando yo estaba en la fábrica, si tenía que hacer horas extras, y a veces hacía hasta 4, hasta 6,
Y a veces hasta 18 horas seguidas había hecho yo en la fábrica trabajando. Hasta 18 horas seguidas trabajando. Porque había mucho trabajo, mucha faena y muchos pagos y se cobraba muy poco. No era siempre. Normalmente se hacían 12, otras veces se hacían 14. Pero me acuerdo que hasta 18 horas llegué a hacer un día en la fábrica trabajando. Y no te creas tú que era un trabajo fácil. Pero hermano, tú sabes que cuando no llegas, tienes que hacer un sobreesfuerzo. Pero en el Señor es que no hacemos ni un pequeño sobreesfuerzo. Dios tiene que movernos un poquito, tanto a los que estamos aquí como a los que están a través de las redes. Porque no solamente yo le hablo a todo un pueblo, le hablo a un pueblo en general y a todo aquel que está escuchando a través de las redes. A los que van a escuchar luego después en diferido, por Facebook, por YouTube, a los que van a escuchar en diferido, tienes que esforzarte en el Señor siempre. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate. La palabra es esfuérzate continuamente y esfuérzate. Porque habrá un tiempo donde ya no podrás esforzarte. Te querrás esforzar. Y llegarás a un tiempo y a una edad donde dirás, ahora es que no puedo, ahora quisiera, pero ya no puedo. Ahora ya no puedo. Entonces Dios dice, tuviste tiempo para esforzarte. Tuviste tiempo para correr. Tuviste tiempo. Pero ahora quizás es tu tiempo para esforzarte. Y hay que esforzarse todo lo que se puede. Amén. 5 minutos más. Esto es parte de la presencia. Esto es parte de hablar de la presencia de Dios. Ayer dije que hay gente que tiene una mala interpretación de la Escritura. Y que dice que como la Iglesia entra de todo, pues que tenemos que dejar que todo esté dentro. No, la corrupción no, lo corrupto no, lo corrupto no. La Iglesia tiene que ser un lugar de santidad. La Iglesia no puede estar llena de fornicarios, de adúlteros, de mentirosos, de gente corrupta, sabiendo, nosotros nos haríamos partícipes de sus pecados. El pastor tiene que decir las cosas muy claras, y si hay personas que continúan con sus pecados, no, porque entonces hace que toda la congregación se contamine y su presencia no venga nunca. Vamos a ver la palabra tal como está escrita. Vamos a ir a la palabra, para que no digáis que esto me lo invento yo. Amén. Vamos a la palabra. Primera de Corintios 5, del 11 al 13. Primera de Corintios 5, del 11 al 13. Amárrate bien ahí a tu asiento. Ponte el cinturón, porque vamos a despegar. Dice, más bien os escribí, esto está el apóstol Pablo hablándole a los corintios, que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Que ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro. ¿Sabes lo que es la avaricia? Idolatría. La palabra dice que avaricia, los ávaros, los tacaños, son idólatras, porque aman el dinero. Eso lo dice la palabra, no yo, Fueren fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Me van a matar, me van a echar fuera. Luego sigue diciendo el apóstol Pablo, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque los que están fuera, los que no están en Cristo, los que están en el mundo, Dios los juzgará. Dice, quitad pues a ese perverso entre vosotros. Cuando dice que hay que dejar crecer juntamente el trigo con la cizaña, no está hablando de la iglesia, del reino, está hablando del mundo. Porque dice que en el mundo, lo dice la palabra, en el mundo sí, pero la iglesia tiene que ser un lugar de santidad, donde la gente tiene que aprender a buscar a Dios, a respetar a Dios, a honrar a Dios, a buscar a Dios. Y tenemos que aprender, poco a poco, a poner nuestras vidas en el orden correcto. Tú puedes venir del mundo como tú quieras, pero una vez que ya vienes a Cristo, tienes que empezar a poner tu vida en el orden de Dios. Amén. No quiere decir que si viene una chica con una minifalda le vamos a dejar pasar. No quiere decir que si viene un homosexual no le vamos a dejar pasar.
No quiere decir que si no viene una persona, por muy mal que venga, un drogadicto, el que venga, va a entrar, se va a sentar y va a estar con nosotros. Pero esa persona tiene que llegar a un tiempo donde esa persona tiene que empezar a cambiar. Porque es imposible. No podemos dejar. Porque cuando buscamos que se llene de toda clase de... No. Hay que dejar que se llene de gente santa, de gente que busca a Dios, de gente que ama a Dios. Porque al final llenaremos la iglesia, sí. ¿De qué vamos a llenar la iglesia? ¿Sabes lo que produce una iglesia grande? ¿Sabes lo que produce una iglesia grande? Que no está santificada por la presencia y por la gloria y por la bendición de Dios. División. División. Al final esa iglesia se divide, se rompe. Porque la presencia de Dios cuando se va, lo único que hay es escándalo por todos sitios. Tú puedes tener una iglesia de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 personas, pero como esa iglesia no esté santificada por el Señor, a la larga esa iglesia te va a matar a ti. Va a matar al pastor, a los que estén al lado, y se van a dividir. Escuchaba y leía esta semana de iglesia donde la gente se tiraba las Biblias a la cabeza en el mismo culto, donde se dividían en la misma reunión, donde se peleaban y se tiraban de los pelos la gente. Y el pastor, ¿sabes por qué? Porque esa gente que no se han convertido de verdad son los que al final te van a dividir la iglesia. Líderes que no se han convertido, gente que realmente no ha buscado a Dios de corazón. Y hay que buscar a Dios de corazón, hermano. Y lo único que va a permanecer en nuestras vidas es su palabra en nosotros. Por eso hay que enseñar a la iglesia. Se tienen que levantar maestros, gente que enseñe la palabra. Y tiene que levantarse gente que ame la palabra de Dios. Tenemos que amar la palabra. No amar simplemente lo que nos gusta. Porque es muy fácil decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es muy fácil decir mi Dios pues suplirá todo lo que me faltare conforme a su riqueza. Y cogemos las promesas que nos interesan. Pero ¿tú sabes lo que dice el apóstol Pablo antes de decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Estaba diciendo, en los tiempos buenos estaba firme. Cuando tenía abundancia estaba firme. Cuando tenía escasez estaba firme. Tanto si tengo escasez como si tengo abundancia estoy firme. Y luego dice, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiere decir que antes de que tú puedas decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece y cogerte esa promesa, tendrás que pasar por abundancia y por la escasez. Y luego podrás estar firme diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero muchos cogen las promesas que interesan. No, hermano, tenemos que ser sinceros con el Señor. Gente sincera, gente valiente, gente que da la cara, gente respetuosa, gente que honra a Dios, gente que realmente sabe que han sido escogidos por el Señor y que no se avergüenzan de mirar a la cara y decir, Señor, aquí estoy, Señor, y si he cometido pecados, Señor, me arrepiento delante de tú, porque hay perdón para mí, Señor, en la cruz. Hay perdón por medio de tu sangre. Hay misericordia, Señor, en tu presencia. Por eso, hermano, Dios no te echa fuera. Dios lo que te dice es, cambia tu vida, transfórmate, sé diferente. Tenemos que mirar. Este lugar tiene que ser un lugar de santidad. Pero no solamente este lugar. Partiendo de aquí, y tiene que saltar a toda la iglesia para que esto sea un lugar de santidad, un lugar de honra, donde Dios pueda bendecirnos y Dios pueda decir, qué bonito, qué bien, amén, qué bien, qué bien, qué bien. Donde hayan jóvenes matrimonios que amen al Señor, gente que honre al Señor, amén. Y vas a ver cómo tu casa se va a ir arriba. Vas a ver cómo tu casa se va a ir arriba, tu familia se va a ir arriba, tus hijos van a estar en seguridad. Vas a ver una familia transformada y cambiada por el Espíritu Santo. Estas cosas, hermano, a mí no me dejaban predicarlas. Tenía que predicarlas solamente, y es igual, yo sé que esto lo escucha mucha gente. A mí no me dejaban predicar estas cosas, tenía que predicar a los retiros. Pero hermano, en los retiros, y la Raquel sabe, y muchos de vosotros sabéis cómo se derramaba la gloria de Dios en los retiros, porque se predicaba la verdad y se decía la palabra tal como viene de parte del cielo, y nos tirábamos una semana orando, buscando al Señor, hablando de santidad, hablando de lo que hiciera falta, pero venía la gloria de Dios. Pero luego ya había que apartarse porque yo no podía.
porque habían otras cosas más importantes que buscar a Dios y hacer la voluntad de Dios. No, hay que hacer la voluntad de Dios siempre, 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 siempre. Y no tenemos que tener miedo a que nos tiren piedra, no. ¿Sabe la gente que nos va a tirar piedra? Los que no aman la verdad. Pero el que ama la verdad dice, ¡mua, mua, mua! Beso. ¿Amén? O sea que, hermanos, tenemos que ser verdaderos. Verdadero, verdadero, verdadero. En todas las áreas. Y si algo está mal, está mal. Yo no puedo cerrar los ojos y hacer la vista gorda. No, si algo está mal, está mal. ¿Amén? Y si nos van, ya vendrán otros. Ya vendrán otros. Y seguimos hacia adelante. Pero yo quiero llegar un día a la presencia del Señor y decir, Señor, lo intenté. Lo he intentado. He intentado hacer tu voluntad, Señor. He intentado santificar mi vida. Yo no puedo santificar la tuya, ni la de nadie. Amén. Yo tengo que santificar la mía. La tuya te tienes que cargar tú. Por mucho que yo te hable, y acabo. Por mucho que yo te hable, yo tengo que santificar la mía. Pero la tuya no. Yo no estoy aquí para santificar tu vida. Eso tienes que hacerlo tú. Amén. Y tú tienes que ser santo como Dios es santo. Amén. Amén. Gracias, Señor. He hablado tu palabra, Señor. He hablado lo que has puesto en mi corazón. He dicho, Señor, lo que tú has puesto en tu presencia, Señor. Has puesto tu palabra en mi boca y yo quiero, Señor, que ahora tu pueblo pueda meditar sobre todo lo que ha escuchado en esta mañana. Para que la presencia, tu presencia gloriosa, tu nube poderosa esté, Señor, en nuestras vidas. Yo te ruego, Señor, que esta palabra pueda calar en todos aquellos que escuchan tu palabra. Que pueda calar, Señor, en aquellos que realmente necesitan tu palabra. Padre, glorifícate. Y que podamos acercarnos a ti con un corazón limpio, con un corazón sincero, con un corazón necesitado de ti, Señor. Gracias, Padre, por cada vida, porque tú tienes un regalo precioso para cada vida, Señor. Para aquellos que vienen delante de ti con un corazón sincero, tú tienes un regalo tremendo para cada uno de ellos. Padre, te bendigo y te amo, Señor, y ayúdanos a seguir hacia adelante y ayuda a tu pueblo a seguir hacia adelante en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Dios os bendiga mucho. Bendiciones. Adelante. Nos iremos informando.